Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa de El Rollo del Libro. Le animamos a que durante estos minutos nos acompañe a estudiar juntos la palabra del Señor. No olvide que uno de nuestros valores en Radio Bea es el estudio de la palabra de Dios. Por esa razón es que creamos este programa, no solo para que usted escuche el programa, sino para que se siente con nosotros y estudie la palabra de Dios. Es fácil. La forma que nosotros hemos diseñado para el estudio y la comprensión del capítulo, que es la meta que nosotros tenemos, no es sacar conclusiones, no es sacar lecciones, aunque lo hacemos, pero no es nuestra prioridad. La prioridad es poder entender el capítulo que estamos estudiando. Le invito a que se una con nosotros. En este momento le doy una serie de recomendaciones si va a hacerlo durante este tiempo. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Ahora escuchemos la introducción. Para hoy corresponde el capítulo número 15 de Jueces. Solo un pequeño resumen. En el capítulo anterior vimos cómo los filisteos amenazaron con matar a la prometida de Sansón si ella no le daba la respuesta a su enigma. Y Sansón estaba muy molesto con aquello y salió a Timnat durante los preparativos de la boda. Dios usaría lo que sucedió en ese día para preparar a Sansón para convertirse en el libertador de su pueblo. Hasta en ese momento el contacto de Sansón con los filisteos había sido positivo. Él había ido de visita a Timnat y ahí se enamoró de esta filistea y él quiso casarse con ella. Y ese casamiento lo hubiera convertido a él en un filisteo más. Cuando fue a Timnat para la celebración de la boda, le dieron 30 compañeros filisteos para celebrar ese evento. Sin embargo, cuando ellos lo engañaron, amenazaron a su prometida y a su familia, y la actitud de Sansón hacia con ellos comenzó a cambiar. Sansón definitivamente no podía liberar al pueblo de Dios de sus enemigos, los filisteos, hasta que no cambiara su actitud. Ya lo empezamos a ver cómo Dios está dirigiendo. Así que él tenía que verlos como sus enemigos para poder cumplir el plan de Dios hasta liberación. Y aquí viene aquel pasaje que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos a seguir conociendo en este capítulo 15 más asuntos de la vida de Sansón. Comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella.
Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Diferencia número 7 entre leer y estudiar la Biblia. Leer es una actividad más pasiva y amplia que no siempre implica retención o análisis profundo. En cambio, estudiar la Biblia es una actividad activa, intencional y estructurada que busca entender y retener conocimientos a fondo. El rollo del libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El rollo del libro. Presentamos ahora el segmento número 1. Vamos a acercarnos por última vez a la palabra en cuanto a leer. Y vamos a tomar el capítulo 15 de Jueces, que es el capítulo que corresponde para hoy. Antes de leer, quiero comentarle que los estudiantes nos acercamos al capítulo que vamos a estudiar no una vez, sino varias veces antes de estudiar. Ya en esta instancia hemos leído por lo menos durante estos días unas 2-3 veces este capítulo, entonces ya la comprensión a estas alturas ya se nos hace más fácil. Tomaremos la versión Palabra de Dios para Todos, Jueces 15. Después de un tiempo en la época de la cosecha de trigo, Sansón fue a visitar a su esposa y llevó un cabrito de regalo. Sansón dijo: «Quiero entrar a la habitación de mi esposa». Pero el papá de la mujer no lo dejó entrar, sino que le dijo: «Pensé que la odiabas, por eso dejé que se casara con uno de tus amigos. La hermana menor es más hermosa que ella. Cásate con la hermana menor en lugar de la mayor». Sansón dijo: «Ahora tengo una buena razón para hacerles daño a ustedes los filisteos. Ahora nadie puede acusarme». Sansón salió y atrapó 300 zorros. Los amarró por el rabo de 2 en 2 y puso una antorcha en medio de cada nudo. Sansón les prendió fuego a las antorchas y luego dejó que los zorros salieran corriendo por los cultivos de los filisteos. Así que se quemaron todas las plantas de los campos y todos los granos que habían cosechado. También se quemaron los viñedos y las matas de olivo. Los filisteos preguntaron: «¿Quién hizo esto?». Y les respondieron: «Fue Sansón, porque su suegro, el timnateo, le quitó la esposa y se la entregó a otro hombre, a un amigo de Sansón». Entonces los filisteos fueron y quemaron a la esposa de Sansón y al papá de ella. Luego Sansón les dijo: «Ustedes se han portado mal conmigo. Tendrán que pagar por lo que han hecho. No descansaré hasta vengarme de ustedes». Entonces Sansón atacó a los filisteos y muchos hombres. Luego se fue a una cueva y ahí se quedó. La cueva estaba en un lugar llamado la Roca de Etam. Los filisteos fueron a la tierra de Judá y se quedaron en un sitio llamado Lejí. Allí acamparon y empezaron a prepararse para la guerra. Los hombres de Judá preguntaron: «Filisteos, ¿por qué han venido a esta tierra para pelear contra nosotros?». Los filisteos respondieron: «Hemos venido por Sansón. Queremos llevarlo como nuestro prisionero y castigarlo por todo lo que le hizo a nuestra gente». Entonces 3,000 hombres fueron hasta la cueva en la roca de Etam para buscar a Sansón y le dijeron: «¿Qué nos has hecho? ¿Acaso no te das cuenta que los filisteos nos tienen dominados?». Y Sansón respondió: «Yo los castigué por lo que me hicieron a mí». Ellos dijeron: «Hemos venido para amarrarte y entregarte a los filisteos». Sansón dijo: «Prométanme que ustedes no me harán daño». Los hombres de Judá dijeron: «Nosotros solo te vamos a amarrar y te entregaremos a los filisteos. No te vamos a matar». Entonces los hombres amarraron a Sansón con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la cueva. Sansón llegó a la ciudad de Lejí y los filisteos salieron a recibirlo gritando de alegría.
Luego el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con mucho poder, así que pudo romper las ataduras como si fueran simples cuerdas deslichadas. Las cuerdas cayeron de sus brazos como si se hubieran derretido. Sansón encontró el hueso de la quijada de un burro, lo usó como arma y así mató a más de 1000 filisteos. Sansón dijo: con la quijada de un burro maté a los 1000 hombres, con la quijada de un burro los amontoné. Sansón terminó de hablar, soltó la quijada y llamó a ese sitio Ramat Lehi. Sansón tenía mucha sed y le dijo al Señor: yo soy tu siervo, tú me has hecho ganar esta gran victoria. Te ruego que no me dejes morir de sed ahora, no dejes que me atrapen hombres que no han sido circuncidados. Había un hoyo en Lehi, y Dios hizo que del hoyo brotara agua. Sansón bebió y recuperó su fuerza. Ese lugar se llamó manantial del que pidió ayuda, y todavía existe en Lehi. Así que Sansón fue jefe de Israel durante 20 años, en el tiempo en que los filisteos gobernaban. Diferencia número 6 entre leer y estudiar la Biblia. Usted puede leer un texto bíblico, una historia bíblica, una profecía, pero cuando nos acercamos a estudiar la Biblia adquirimos principios, aprendemos de la vida de otros y analizamos textos literarios en detalle. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Avanzamos hacia el segmento número 2. En el capítulo 15 encontramos algunos datos y algunos comentarios que queremos compartir con usted. Le invito a tomar nota y ampliar más las generalidades de este capítulo antes de hacer nuestro bosquejo. Vamos a la parte 2 del programa. Como vemos en este capítulo, la molestia de Sansón por el incidente de Timná se había apaciguado. Decidió entonces regresar y arreglar las cosas con los familiares filisteos. Por eso es que él toma un cabrito, probablemente como una ofrenda de paz, y se fue a visitar a su prometida y a su familia. Obviamente, Sansón no estaba listo todavía para ser el libertador de su pueblo. Él todavía no estaba convencido de que el pueblo de Dios tenía que ser liberado por los filisteos. Note cómo él seguía compartiendo amistad con ellos. Él seguía detrás de esta mujer filistea y buscaba ganarse el favor de la familia de ella. Y en el verso 1 entonces nos narra que Sansón llega a Timnat. Le dice a su suegro que quiere ver a su prometida, pero él no se lo permite. Le dice que después de lo que había sucedido en la celebración de la boda, estaba seguro de que Sansón la iba a repudiar y por eso es que se la da como esposa a uno de los amigos de Sansón. Verso 2, en el lugar de su prometida, le ofrece a la hermana de ella. Cuando Sansón escucha la intervención de su suegro, se siente más molesto. Y como cita el versículo 3 en la versión NBI, Sansón dijo: esta vez sí que no respondo por el daño que le cause a los filisteos. Yo quiero que observe, hermano, que la intención era desquitarse de los filisteos en cuanto a lo que le habían hecho. Sus ideas no eran motivadas por lo que el pueblo filisteo hacía en contra del pueblo de Sansón. No olvidemos que así empieza la historia de Sansón. Los filisteos oprimían al pueblo de Dios. Parecía que solo estaba pensando en sus problemas. Ahora, debido
a lo que ellos le habían hecho, él se sentía justificado por lo que va a acontecer y nos va a narrar el capítulo. Para desquitarse, Sansón, dice el verso 4, que cazó 300 zorras. No se nos dice cuánto tiempo tardó en hacer eso, pero se supone que lo debió de haber llevado algún tiempo. Después de haberlas cazado, las tomó por parejas y las amarró cola con cola, atándole una antorcha a cada pareja. Luego, dice el verso 5, encendió las antorchas en los campos del cultivo. Y esto entonces trajo como resultado un daño muy grande a todos los sembrados, y qué decir de las zorras. Cuando los filisteos vieron lo sucedido, empezaron a averiguar quién había sido el responsable. Cuando descubrieron lo que había detrás de todo aquel desastre, fueron inmediatamente a la casa de la prometida de Sansón, y dice el versículo 6, que la quemaron a ella y a su papá. El odio de Sansón por los filisteos va a tener una mayor intensidad a causa de lo que habían hecho con esta familia. Y el verso número 7 nos narra que ese día él se propuso no detenerse hasta que los hubiese vengado. Vemos acá, hermano, claramente que ya Sansón rompe todo tipo de relación amistosa con los filisteos. Él había ido a Timnat a buscar una reconciliación, pero ya no quedaba ninguna esperanza para ello. Ya para Sansón los filisteos no eran amigos, eran enemigos. Así que Sansón estaba tan molesto que los atacó, y vamos a ver que mató a muchísimos de ellos. Luego de hacer esto, se fue a morar a una cueva en la roca de Etam, y allí permaneció. Veamos lo que dice el verso 9, que las acciones que Sansón ha hecho va a provocar una declaración de guerra entre la nación filistea y Sansón. Entonces empiezan a buscarle. En esa persecución los filisteos acampan en Judá. No olvidemos que quienes gobernaban a Israel en ese tiempo eran los filisteos, y por eso podían ir y venir, entrar cuando a ellos les placiera. Y entrando a un lugar llamado Lehi, vinieron a ellos, dice el verso 9, y cuando los de Judá los recibieron, los filisteos le preguntaron que si habían venido a pelear en contra de ellos. La respuesta de los filisteos fue que la razón de su llegada era porque habían llegado para llevarse a Sansón como prisionero. Al escuchar aquello, el verso 11 nos narra que 3,000 hombres de Judá fueron hasta la cueva donde estaba Sansón. Cuando lo encontraron, le preguntaron por qué había incitado a los filisteos en contra de ellos, y él les contestó la razón, que era desquitarse de las cosas que le habían hecho. Seguidamente, en el verso 12, aquellos hombres de Judá que sentían que sus vidas estaban en peligro, le dicen a Sansón que lo van a entregar a los filisteos. Pero Sansón les hace jurar, Sansón los hizo jurar que ellos no lo matarían. Eso lo dice el verso 12. El 13 nos narra que hay un acuerdo y le dijeron que tan solo lo amarrarían para llevárselo a los filisteos. Hermanos, yo creo que a nadie nos gusta caer en manos de los enemigos, ¿cierto? Uno hubiera pensado que mejor hubiera sido para Sansón morir rápidamente a mano de los suyos que sufrir agonía en manos de los enemigos, pero Sansón no pensaba de esa manera. Entonces vemos acá que él quería que lo entregaran a sus enemigos. Pues esto entonces iba a propiciar la oportunidad de matar a más filisteos como fuera posible. Entonces vemos acá el cambio en la actitud de Sansón para con los filisteos.
su corazón ahora está dispuesto a matar tantos como pudiera, y saber que podía morir en sus manos no lo desvió de su propósito. Se dejó entregar para poder hacerle mayor daño posible. No olviden que Dios está permitiendo situaciones, aun cuando éstas sean un tanto raras. Dios está permitiendo y está enviando juicio en contra de aquella nación que ha oprimido a su pueblo. Sigamos. Cuando los filisteos vieron a Sansón, salieron corriendo hacia él. Y es que ahí demuestra el odio que estos le tenían a Sansón. Y el verso 15 nos habla de que el Espíritu del Señor cayó sobre él mientras los filisteos se abalanzaban sobre él. Y él rompió las sogas con sus brazos, toma una quijada de asno y la usó como un arma para defenderse. Ese día mató a 1000 hombres. Sansón entonces declaró su victoria sobre los filisteos, recordándoles que con aquella quijada de asno los había amontonado. En el verso 16 declara una alabanza. Y en la versión NBI es interesante, dice, los he convertido en asnos. Es algo que es significativo acá. Aquel lugar donde Sansón mató a los filisteos fue llamado Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. Vamos cerrando. La victoria de Sansón sobre los filisteos va a tener un costo. Aunque el Espíritu de Dios había venido sobre él, dándole fuerza para luchar, su cuerpo y su mente se agotaron al final. Y en el verso 18, Sansón clama a Dios y le dice, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed? ¿Caeré en mano de los incircuncisos? Hermanos, en este versículo hay 2 cosas que es necesario que veamos. La primera es el costo de ser usado por Dios. Aunque el poder detrás de la victoria de Sansón ese día vemos claramente que no venía de él, sino de Dios, su vehículo, el instrumento fue su cuerpo, y su cuerpo estaba cansado, agotado, desfallecido, no podía soportar más. Y es por eso que al final de esa tarea, Sansón queda no solo agotado, sino se siente morir de sed. Su cuerpo, exhausto, tenía mucho agotamiento. La segunda cosa es que cuán fácil fue para Sansón caer en la duda. ¿Cuál era la duda? ¿Me vas a dejar morir? Vemos que anteriormente Dios no ha dejado a morir en situaciones como el ataque de un león, en las manos de varios filisteos, 1000 filisteos que acaba de matar. Dios no lo ha dejado, pero ahora Sansón está dudando que Dios lo va a dejar morir de sed. Aunque es difícil de imaginar, sabemos que es cierto que esto nos pasa a nosotros también, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos visto la provisión de Dios? Y aún así, permitimos algunos pasajes de nuestra vida que entre la duda. Cuando más somos débiles y frágiles, instrumento en las manos de un Dios todopoderoso seremos. Pero nuestros cuerpos y nuestras mentes se desgastan. Así que algo que hay que aprender acá es que Sansón no era un superhéroe. Mire, usted ve los superhéroes que nos vende Hollywood, ellos son incansables. Pero los héroes que Dios usa, los usa en su naturaleza. Sansón se cansó, cuestionó la voluntad y el propósito de Dios. Y esto nos sirve para nosotros recordar que aún así Dios nos usa. Dios escuchó el clamor de Sansón
Y dice el pasaje que estamos estudiando, que abrió una fuente de agua para que él pudiera beber. Justo allí, bajo sus pies, estaba la respuesta. Sansón toma de aquella fuente, se anima y recobra sus fuerzas, y nos da la referencia de el nombre de aquel lugar, Enacor, manantial del que clama. Hermanos, también hay un manantial para nosotros cuando clamamos, cuando a la hora de disponernos al servicio al Señor hay agotamiento, clamemos porque hay un Enacor que nos espera para ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestro cansancio, y que el Señor nos alivie nuestros cuerpos agotados. Necesitamos entonces que si usted se siente cansado, hay un Dios que puede refrescarle. Para cerrar nuestro comentario, en el verso 20 vemos cómo Sansón va a guiar a Israel contra los filisteos por un periodo de 20 años. Y Dios le va a dar la victoria sobre sus enemigos. Judá lo entregó a los filisteos, pero Dios lo salvó. Ese no era el día de la muerte de Sansón. Por 20 años Sansón sería una espina para esta nación de los filisteos. Dios no había terminado todavía lo que comenzó con Sansón, así que ningún ejército tendría éxito en contra de él. Al comienzo de este estudio, vimos que lo único que le interesaba a Sansón era desquitarse con los filisteos a causa de asuntos personales. Pero vemos que Dios expandió su visión. Y ahora cerramos el capítulo que estamos estudiando, que ahora Sansón tiene una causa, y es ayudar al pueblo, liberar a su nación de la opresión de los filisteos. Entonces vemos aquí, en este capítulo, algunos pasajes negativos de Sansón, pero también pasajes positivos. Vimos, por ejemplo, al principio a un Sansón tratando de reconciliarse con su familia. Vemos ahí que Sansón no ha entendido que esos a los cuales llama amigos, Dios les llama enemigos. Y a la medida que vamos a ir estudiando, vamos a ver a Sansón ir recobrando el enfoque correcto del plan que Dios tiene para él. Hay algo más antes de cerrar. Me gustaría imaginarme a los papás de Sansón en medio de todo eso. Desde el inicio a ellos no les gustaba el asunto de que su hijo hiciera amistad con el enemigo, pero ellos no pudieron hacer nada al respecto. Ahora, años después, pueden ver a su hijo como el líder de su pueblo, enfrentando a sus enemigos y cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas. Y eso debe dar esperanza para todos los padres que han estado clamando por sus hijos. Sigan clamando. En el tiempo oportuno, Dios va a obrar y va a cumplir sus propósitos y los va a traer de vuelta. Diferencia número 5 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando leemos, requerimos menor concentración, especialmente para pasar un tiempo libre. Podemos leer rápidamente o de forma casual, pero cuando estudiamos la Biblia, se requiere una concentración profunda y sostenida para entender, analizar y retener la información. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Pasamos a el segmento número 3. El Rollo del Libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe. El pasaje que va a estudiar
dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Estamos ya en nuestro tercer segmento y vamos a invitarle a que usted tome su libreta de notas, su Biblia en la versión Reina y Valera de Jueces capítulo 15 y vamos a trabajar 4 cosas en los siguientes minutos. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es determinar de qué nos habla todo el capítulo 15. ¿Hay un solo tema o hay varios temas, varias cosas que observar? Bueno, las lecturas y el comentario que hemos desarrollado nos enfocan que Jueces 15 y sus 20 versículos nos van a narrar un solo enfoque, de tal manera que en este capítulo aparece un solo tema. Apunte este título que será nuestro tema. Más hechos de Sansón. Más hechos de Sansón. Las cámaras siguen enfocadas en Sansón. No nos van a mostrar otros personajes, no nos van a mostrar otros lugares, sino seguirá todo corriendo en derredor de los hechos de Sansón. Por eso nuestro título principal de Jueces capítulo 15 es Más hechos de Sansón. No olvidemos que Jueces, en el anterior capítulo, ya empezamos a observar la vida de Sansón y sus primeros hechos, pero acá vienen más narrativa de lo que va a ser Sansón. En segundo lugar, vamos ahora a desglosar los 20 versículos en bloques para una mejor comprensión. De los 20 versículos vamos a hacer 5 grupos o 5 bloques y a cada bloque le vamos a dar su subtítulo para amarrarlos con el título principal. Vamos entonces, primer bloque. Le vamos a titular Reconciliación frustrada. Este es el hecho donde Sansón va a querer reconciliarse después de lo acontecido en el capítulo anterior. Sansón ya le pasa el enojo y quiere retomar su relación y nos van a narrar ahí una reconciliación que, pues como ya lo vemos en la lectura, no va a darse, sino pues van a haber otras situaciones que van a suceder. En este caso, ya su prometida la han dado en matrimonio a otro hombre, amigo de Sansón, y lo que el papá le puede ofrecer a Sansón es a la hermana menor. Entonces, por eso es que
le titulamos a este primer bloque La reconciliación frustrada. Seguidamente, del verso número 4 hasta el verso número 8, estos 5 versículos nos van a narrar la venganza de Sansón a los filisteos. Así le titulamos a este segundo bloque. ¿De qué narra los versos 4 al 8? Pues Sansón, molesto, va a emprender su ira en contra de los filisteos. Y vamos a ver entonces que Sansón caza 300 zorras, les ata ahí a su cola unas cuerdas, las cuales les enciende como antorchas y las suelta en los sembrados de los filisteos y hace una gran quemazón de toda la comida y todos los sembrados de los filisteos. Esa fue la venganza de Sansón, porque Sansón quería sostener una amistad con ese círculo, pero ellos, pues, tanto el padre, los amigos de Sansón, que son filisteos, pues no le están trayendo absolutamente nada bueno a Sansón, y al parecer Sansón era de mecha corta, y por eso es que él decide. Vemos que la reacción de los filisteos es una reacción violenta, porque van a buscar al responsable, se sabe quién hizo eso y la razón de esta acción, así que los filisteos queman a la prometida de Sansón y a la familia, y bueno, lo que hace Sansón es irse a una cueva, y de esa manera pues Sansón empieza a vengarse de los filisteos. Vamos al tercer bloque, nos quedamos en el verso 8. A partir del verso 9 hasta el versículo número 13, que son 5 versos, vamos a encontrar el tercer bloque, que le vamos a titular Sansón entregados por los de Judá. Como nos quedamos que Sansón va a habitar en una cueva, pues los filisteos lo empiezan a buscar, y como ellos accesaban a todo Israel, van a acampar cerca de Judá, y allí van a preguntar por Sansón. Los de la tribu de Judá pues hacen una especie de alianza con ellos, diciéndoles que van a entregar a Sansón. Así que los de Judá saben dónde está Sansón, lo van a buscar y hacen un acuerdo los de Judá con Sansón. Sansón les pide que no le hagan daño y que solo lo amarren y lo entreguen. Detrás de eso había algo que se estaba cocinando en contra de los filisteos, y entonces Sansón es entregado por los de Judá, que es el título de este tercer bloque. Seguidamente el cuarto bloque aparece del verso 14 al verso 17. 4 versículos que nos van a narrar la victoria de Sansón. Del 14 al 17, 4 versículos que nos van a narrar la victoria de Sansón. ¿Cómo tuvo victoria Sansón? Bueno, lo primero que yo les dijera es el Espíritu de Jehová. Fue el que le dio la victoria. Como ya traen los de Judá amarrado a Sansón, pues los filisteos se van en contra de él. Y cuando él ve esa multitud venir en su contra, ahí es donde Dios le da la fuerza, rompe las cuerdas, toma una quijada de asno y mata con ella a 1000 filisteos. Y él mismo lo declara en una alabanza que él dice: con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Dios le da la victoria. Y por último, nuestro quinto bloque, los siguientes versos 18 al 20, son 3 versículos, vemos ahí la provisión de Dios en Lejí. La provisión de Dios en Lejí. Como ya comentamos, esa acción de Sansón de matar a 1000 hombres, un hombre matar a 1000 hombres, desgastó físicamente a Sansón. Y él entonces se siente morir de cansancio, de sed.
y clama a Dios. Y le pide que le permita no morirse de sed. Y ahí ocurre un milagro, porque Dios abre una cuenca de agua, la cual permite a Sansón beber y recobrar ánimo. Y cierra el pasaje, pues, diciéndonos que ahora Israel ya tiene un líder. Se llama Sansón, el juez de Israel. Por 20 años estuvo liderando a Sansón. Con esto entonces vemos los 5 bloques que hemos armado de este capítulo 15 de Jueces, que nos narran más hechos de Sansón. A continuación, en tercera parte de esta dinámica que hacemos de bosquejear el capítulo 15, de esos 5 bloques que armamos, ahora los vamos a acreditar, a justificar, a comprobar si nuestra apreciación, porque le pusimos títulos a cada bloque, tienen una relación con el texto bíblico. Este es el punto importantísimo de nuestro bosquejo. Así que vamos a observar otra vez nuestros 5 bloques. Bloque 1, del verso 1 al 3. La reconciliación frustrada. Acá, pues los 3 versos nos hablan del tema, pero el versículo número 2, el cual le invito a marcar en su Biblia, es el que más luz y más relación nos da a nuestro título de reconciliación frustrada. Les leo. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Aquí está hablando el suegro, el papá de la prometida de Sansón, y le está diciendo que él ya no puede tener a esa mujer porque ya está casada con otro, ya que él asumió de que Sansón ya no quería nada con ella porque él la dejó solito, ahí sí, como dice la frase, vestida. Pues cuando ya le bajó el enojo a Sansón, la fue a buscar para la reconciliación y el padre le dice que ya no y le está ofreciendo a otra mujer que sería la hermana menor. Por eso es que nuestro título del bloque 1 fue reconciliación frustrada. ¿Hubo reconciliación? No. Así que Sansón se molesta y la va a emprender en contra de los filisteos. Vamos ahora al bloque 2. A ese le titulamos Venganza de Sansón a los filisteos. Del verso 4 al verso 8 nos habla cómo Sansón se vengó. En el verso 7, en el verso 6 y en el verso 7 aparecen algunas frases importantes. En el verso 6, la última frase habrá que subrayarla, porque esta última frase del verso 6 dice que vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Y el verso 7 dice: entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Noten que la estrategia de cazar 300 zorras y hacer arder los sembrados de los filisteos, eso tenía que ver con que Sansón culpó a los filisteos. Observe lo que dice el verso 3. Sansón culpa a los filisteos de que la relación con su prometida no hubiera dado. Dice el verso 3. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal me hicieren. Veamos qué es lo que dice la versión contemporánea del verso 3. Ahora tengo una buena razón, dice, para hacerles daño a ustedes los filisteos. Ahora nadie puede acusarme. Ya Sansón venía con un pequeño hilito en contra de los filisteos. Y que ahora el papá
le haya dado a su prometida a un amigo filisteo, eso provoca que Sansón reaccione y queme los sembrados de los filisteos. Como venganza, los filisteos van a quemar al padre de la prometida de Sansón y a la prometida, que ya no era su prometida. Por eso hay que subrayar esa frase final del verso 6 y hay que subrayar todo el verso 7, porque ahora sí tiene más razón él. Ya ese pequeño hilito ya está roto y ahora Sansón va a emprender toda su ira en contra de los filisteos. Por eso le titulamos Venganza de Sansón a los filisteos. Ya tenía una razón suficiente de poder ir en contra de ellos. Con eso entonces estamos justificando que el bloque 2 está muy conectado con el texto bíblico. Vamos al bloque 3. Le titulamos Sansón entregado por los de Judá. Esa narración la encontramos a partir del verso 9 al versículo número 13. Y es que recordemos que después de que Sansón quema los sembrados de los filisteos emprenden su ira en contra de la familia de la prometida de Sansón, pues van a buscar los filisteos quién es el responsable de esto. Ya sabían de que era Sansón y la causa de ello. Así que ellos van a las áreas circunvecinas de Israel, porque seguramente ahí se encuentra Sansón. Como ya vimos, él estaba en una cueva. Y cuando los de Judá vieron que venían en contra de ellos, empezaron a negociar y ellos les dijeron, ¿saben qué? Nosotros le vamos a entregar a Sansón, pero ustedes no nos van a hacer daño. Dice la Biblia que 3,000 hombres de Judá, verso 11, sabían dónde estaba Sansón y fueron a decirle, Sansón, los filisteos quieren matarnos. Pero ellos empezaron a negociar. La negociación fue, no me maten ustedes, no me entreguen ustedes, solo átenme y entréguenme contra ellos. Así que observe el versículo número 13. En la parte de en medio del verso 13 hay una frase que habrá que subrayar. Dice, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Esas son palabras de los de Judá, eran hermanos, ¿ya? Así que los de Judá no pretenden matar a Sansón, pero sí lo van a entregar ese era el acuerdo que habían llegado. Así que Sansón es entregado por los de Judá, según el verso 13, en la parte de en medio. Luego, en el bloque número 4, le titulamos Victoria de Sansón. Y eso es lo que nos habla el verso 14 al 16. Ahí vemos que al ser entregado por los hermanos de Judá a los filisteos salen a su encuentro, pues queriéndolo linchar, ¿no? Pero el Espíritu de Jehová viene sobre Sansón y hace que él reviente las cuerdas como que hubieran sido de lana y toma una quijada de asno y con esa quijada mata a 1,000 hombres. Y después de haber matado, en el verso 16 hay una exclamación de Sansón. El final del verso 16, la última frase del verso 16, el cual hay que subrayar, cita esto: con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Esa fue la victoria de Sansón. Claro está, no hay que ignorar lo que el verso 14 dice, que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y para finalizar nuestra justificación, vamos al quinto bloque. La provisión de Dios en Leví, versos 18 al 20. Como ya dijimos, aunque fue el Señor el que le dio la victoria, pues hubo un desgaste físico y dejan a Sansón ese esfuerzo
con un fuerte desgaste en su mente y en su cuerpo y una gran sed, y él se siente que está muriendo de sed. Y entonces, ¿cuál es la provisión de Dios? Agua. Y subraya el verso 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Enacor. Vemos cómo Dios todavía tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Verso 20. Que Sansón ya oficialmente tuviera ese llamado, cumpliera ese llamado de liderar al pueblo de Israel en contra de los filisteos por 20 años. Entonces, como ve, amado hermano, este ejercicio de comprobar si los títulos que le hemos dado coinciden con el texto bíblico, tienen una relación bastante cercana, significa que la observación ha sido positiva. De lo contrario, habrá que corregir, habrá que observar nuevamente para cotejar y que vaya nuestro bosquejo coincida con el texto bíblico. En este último punto de nuestro bosquejo tenemos una conclusión. Y es que al final, el paso último que damos es ¿qué aprendemos de los hechos de Sansón que nos narra Jueces 15? Ya aprendimos que Sansón quiere reconciliar una relación que no debió de darse. Luego hay una venganza de Sansón a los filisteos. Luego vemos cómo sus hermanos de Judá lo entregan a los filisteos para dar paso a la victoria grande de Sansón. Y luego viene una provisión sobrenatural de Dios para Sansón al darle de beber. Mi pregunta es entonces, para que usted en sus notas, en la parte final de su bosquejo, saque una conclusión de lo que Dios le habló a su corazón en relación a todo esto que hemos trabajado. En una frase cortísima, le voy a dar 1 minuto para que usted lo analice y lo apunte. Gracias por continuar aquí en este final del bosquejo que estamos haciendo de Jueces capítulo 15. Hay muchas conclusiones desde el primer versículo, luego los subsiguientes, y cada uno de acuerdo a la perspectiva y de acuerdo hacia dónde el Señor nos dirigió, aprendemos de algo. Yo me quedo con el versículo final del capítulo 15 como conclusión. Y le he puesto a mi conclusión: los padres vieron cumplir el propósito de Dios en su Hijo. ¿Se recuerdan? Este salvará a Israel de los filisteos. Y el verso 20 dice: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años.
Al principio, y lo hice notar en el comentario, vimos a los padres que fueron bien celosos de que se cumpliera todos los requerimientos que Dios les pidió para que su hijo fuera preparado y estuviera listo para cumplir el propósito de Dios. Eso lo vimos en el capítulo número 13, ¿se recuerda? Luego en el capítulo 14 vemos un pasaje oscuro de Sansón. Este niño nace para liberar a Israel de los filisteos y ahora él pretende casarse con una filistea. Y esto pudo haber causado confusión en los padres de Sansón. Es más, ellos trataron de persuadirlo, pero Sansón no quiso. Pero ya en este capítulo 15 ven cumplido el propósito de Dios en su hijo. Y eso me parece muy esperanzador. Hay padres que nos están escuchando que han creído en el propósito de Dios en sus hijos, pero tal vez en este momento, como en el momento del capítulo 14, los padres no miraban que eso estaba sucediendo en su hijo. Pero en este momento, en el capítulo 15, versículo 20, los padres de Sansón pueden ver que Dios no les mintió, sino que Dios está cumpliendo el propósito en su hijo. Maravilloso y muy esperanzador. Aquí terminamos entonces nuestro bosquejo de Jueces, capítulo número 15. Diferencia número 5 entre leer y estudiar la Biblia. Cuando leemos, requerimos menor concentración, especialmente para pasar un tiempo libre. Podemos leer rápidamente o de forma casual, pero cuando estudiamos la Biblia, se requiere una concentración profunda y sostenida para entender, analizar y retener la información. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. Antes del cierre, queremos decirle: queremos invitarle a que este 2025 usted, aparte de leer la Biblia, la estudie. Y por eso es que disponemos este programa. Aquí le ayudamos paso por paso a que usted se anime y desarrolle la práctica de estudiar la Biblia. Si usted quiere estudiar con nosotros en el próximo episodio, que será Jueces capítulo número 16, le invito a empezar a leer a partir de mañana y en los subsiguientes días, antes de la presentación de este nuevo episodio, los 31 versículos que contiene el capítulo 16 de Jueces. Va a ser muy aleccionador. Le recomiendo que lo lea en varias versiones, unas 2-3 veces, y de esa manera usted va a conectarse rápidamente ya en el episodio de estreno, fácilmente en la comprensión de este capítulo. Que Dios les bendiga. Les animamos siempre a acercarse a la palabra de Dios. Estudiémosla. Este es el año para dar este paso. Nos escuchamos la próxima oportunidad. El anterior programa fue una presentación de el equipo de producción de Radio Vea.